Buenas noches, estamos con Lorena Juárez Saavedra y muy pocas veces en Cine Libertad hemos tenido la oportunidad de platicar con alguien que hace guiones para cine y que entiende cómo se elaboran. Así es que esta noche hablaremos con ella. Hola, Bienvenida. ¿qué tal? ¿Qué tal, Marvin? ¿Cómo estás? Bien. A ver, no sé si compartes conmigo esta idea que hay sobre el cine salvadoreño. El cine salvadoreño tiene dos problemas, dicen, ¿no? La actuación, que todavía no tenemos actores para cine, que han de estar formándose en el teatro aún todavía, y hay que sacarlos de ahí para eso. Y lo segundo, el guión, que no tenemos guionistas. ¿Compartes esa visión de los dos grandes problemas del cine salvadoreño? Sí, en parte, ¿no? Quizás una de las falencias más grandes es que las historias que se están contando y cómo se están contando esas historias. Habría que poner un poquito en cómo se está haciendo el guión. Hay avances bien importantes, pero todavía como que está tímido, ¿no? Como que nos falta profesionalizarnos a los que escriben, los que están escribiendo guiones ahorita, para que den el salto, para que sea un guión de producción, ¿sí? Para cine. Para Es televisión. decir, igual el país tiene historias increíbles. Cuando tú vas caminando por ahí, te vas encontrando historias, incluso te vas a la historia nacional, vas a encontrar personajes, vas a encontrar situaciones nacionales que te pueden dar una buena película. Pero ¿por qué todavía no logramos, si por ejemplo hay licenciatura en letras, ha sido El Salvador también una gran productora de escritores? ¿Qué pasa? ¿Por qué no han dado ese crossover como para tener también una gran lista de guionistas? Mira, hay un tema súper importante y hay que decirlo, que es la falta de formación. Es decir, todos los que hacemos esto lo hemos hecho con talleres, con profesionales que han venido, leyendo muchísimo. Yo lo aprendí, empecé en la universidad y luego lo trabajé por mi cuenta por muchos años. Y eso también incide con el poco conocimiento que en general tenemos sobre nosotros mismos. O sea, nos está costando situarnos en este territorio históricamente, y eso te lleva a estar un poquito alejado de cuáles son las historias que quiero contar, cuáles son las historias que puedo reconocer en mi entorno y las que también me interesa contar. Es decir, hay una necesidad, como te decía, hay una necesidad creativa de muchos realizadores de contarse ellos, de contarse su situación. Y yo creo que eso está bien, pero luego de eso también tenés que mirar el entorno y decir, vaya, ¿cuáles son las historias que aquí podrían contarse? O sea, más allá del discurso oficial, más allá del discurso educativo, o sea, podés abarcar distintas miradas y decir, vaya, voy a contar esta y esta, ¿no? ¿Tú cómo inicias a escribir un guión? ¿Cómo empiezas? Fíjate que depende. Usualmente trabajo de manera muy estructurada. Empiezo con cuáles son los límites técnicos creativos de si es cine o si es una serie de televisión. Empezamos por la cabecita, ¿no? ¿Esto para qué es? Esto es para tele. ¿Esto para qué público es? Infantil, adultos. ¿Cuál es la duración? ¿Esto es episódico? ¿Es un largometraje? Entonces, todos esos límites técnicos te van fijando el modo de cómo construir lo creativo. Vaya, este tipo de producto es contenido de ficción o es un contenido que debería o sea, o es un contenido histórico. Entonces, todo eso en toda la preescritura, que así se llama, te vas llenando de información. Y yo trabajo con muchísimos esquemas. Entonces, lleno carpetas, hago carteles, veo cuál es la estructura con la que voy a trabajar, si es aristotélica, que es la más recomendada para públicos infantiles, o si la voy a hacer en modular, segmentada, depende. Entonces yo ya voy decidiendo más o menos hacia dónde voy, y trabajo con escaletas. Entonces, llegar a la escaleta supone que has platicado con mucha gente, has investigado, has hecho la tarea, pues. O sea, yo jamás llego a una página en blanco y me da, no es el tipo de crisis que la gente cree que te da, sino que estás ahí
pero esto que está diciendo Isabel está bien, y te regresas al perfil de personajes que hiciste. Entonces ese es más o menos el trabajo que tengo, que es un poquito caótico, hasta que ya empezás a tener el guión como estructura y luego lo compartís con el equipo con el que estás trabajando para que te hagan un feedback de, mira, este diálogo no suena tan bien, o está un poquito rebuscado, o a los niños les está costando decirlo, lo van a decir exactamente como está ahí, o los niños pueden improvisar, y más o menos por ahí es mi método de trabajo. ¿Qué es lo mejor, según tu experiencia? ¿Escribir un guión o hacer una adaptación? Por ejemplo, decíamos, en El Salvador hay muchos escritores que ya de alguna manera te han adelantado esa tarea de investigación. Entonces tú vas, agarras una obra, no sé, dime cualquiera, la de Salarrué, por ejemplo, que es rica en formas y en costumbrismos salvadoreños, o incluso una obra fuerte social como la de Roque Dalton, que también la podrías llevar al cine o al documental. ¿Qué es mejor, adaptar algo que ya esté escrito o escribir de cero? ¿Qué recomendarías? Es que yo creo que ninguna es mejor que la otra. Son procesos totalmente distintos y cada uno merece su respeto. Pero supongamos, ¿no?, que agarramos a Roque, que le tengo mucho cariño. ¿Qué querés contar de Roque? ¿Cómo lo vas a usar? ¿Cómo vas a plasmar esa visión poética? ¿Vas a agarrar, pobrecito poeta que era yo? ¿Qué querés contar? Entonces es otro proceso con el que tenés que seguir. O sea, voy a ficcionalizarlo, voy a hacer más bien un corto de estos experimentales. ¿Qué vas a hacer? Entonces es totalmente distinto. Yo disfruto los dos. En el 2016 hice una adaptación de Sueño de Robot de Asimov. Yo me la pasé súper chévere, porque fue bien bonito, porque era cuento y lo pasamos a teatro. Entonces hay toda una escena que es mía, que está en medio de esa grandeza que es Asimov, y fue súper divertido, porque era tomarte la licencia creativa de, bueno, Asimov terminó así el cuento, pero la obra no puede terminar así, necesitamos una tragedia porque si no, no funciona el final. E incluí eso. Entonces es distinto, ninguna es mejor, son procesos que puedes tener, es bueno tener esas experiencias. Ahora, a mí me gustaría que me ayudaras a entender, por ejemplo, las tecnologías. Ustedes en Tamborina hicieron un experimento muy interesante, que es la de incorporar la multimedia al teatro, lo cual te felicito, aprovecho para felicitarte. Yo vi su obra, pero no había podido felicitarte. Gracias. Pero esto me lleva a mí a plantearnos una pregunta que me imagino más de alguno de los televidentes también pueda haberse hecho alguna vez. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre el guionista, como entendiéndolo como un generador de contenidos, como por ejemplo con los youtubers o los influencers, ¿verdad? El ingreso del multimedia al teatro? ¿Qué diferencia hay entre eso que vemos en redes, que es de consumo cotidiano, incluso varias cosas en el día, que tienen que estar produciendo, incluso se puede llegar a la mala calidad, se puede llegar más al volumen, se puede llegar a la estridencia, a la mentira, a la exageración, al insulto, al bullying para generar, audiencias, like, ¿verdad? Monetización dentro de las redes, que también existe. ¿Qué diferencia hay con esos generadores? Porque así se suelen llamar ellos, generadores de contenido, con el caso con el guionista o el adaptador para cine. Mira, una principal diferencia es la estructura con la que trabajas, que una es profesional, si vos lo entendés en su palabra en sí misma, es decir, vivimos de esto, con las reglas que supone hacer cine. Y lo otro es vos mismo sos tu productor, vos mismo sos tu seleccionador de contenido, y muchas veces vos mismo sos el camarógrafo y el editor. De pronto tenés un amigo que te hace las gráficas. Entonces, ¿y cómo se consume? Porque todo lo de los youtubers es para consumir en una pantalla pequeña. Entonces,
por eso son lentos, por eso tienen las características que tienen, porque lo consume público joven y están hechos solo para ser escuchados, porque estás haciendo 2 o 3 cosas, actividades al mismo tiempo en lo que estás escuchando al youtuber, o las imágenes son muy, muy, muy poderosas. Entonces, eso por un lado, ellos producen para consumidores en masa, pero no tienen una estructura dura, a menos que ya vayan escalando. Y si te das cuenta, por ejemplo, hay algunos youtubers que ya tienen su pequeño equipo de producción y ya se van acercando al tipo de contenido que nosotros entendemos como de estos documentales de cámara en mano. Entonces ahí vas viendo cómo las posibilidades del equipo te permiten profesionalizar eso que empezó como algo muy amateur. Y distinto es todo lo que nosotros trabajamos en cine, ¿no? O sea, la estructura jerárquica es muy fuerte y yo produzco mi guión, yo lo entrego y el productor y el director van decidiendo sobre cómo se va a hacer el casting. Entonces eso te genera otro tipo de producto y obviamente la calidad con la que generas eso. Tú eres docente universitaria, eres escritora, eres guionista. ¿Qué nos falta? ¿Cuál es la gran novela salvadoreña? La que no tenemos, pero que las encontrás en todas las sociedades. Por decirte algo, tú mencionabas ahorita a los rusos, ¿no? Ana Karenina, La Guerra y la Paz, Los Hermanos Karamazov, por ejemplo. Son novelas que hablan de un país donde hay personas normales, comunes y corrientes, que se vuelven los personajes en ese gran país. ¿Qué es la historia que no hemos contado de El Salvador? ¿Por qué nos negamos a contar esa gran historia de El Salvador? Mira, ¿Qué crees que falta? Mira, yo creo que más que negarla, contarla, se está un poco negando leerla y reconocerla. Hay muchos escritores que están haciendo cosas bien importantes, por ejemplo Jorge Galán con Noviembre. Yo creo que esa es una novela contemporánea que sí o sí tenés que leer en bachillerato para entender por qué tenemos esta construcción de la posguerra. Y mira, cuando hablas de la gran novela también hay que tener en cuenta el contexto en el que surge. Es decir, no tenés un país lector. ¿Cómo vas a tener la gran novela si no tenés este país que le encanta leer? Es decir, esta gran novela debería ser esta con la que todos se identifiquen. Pero para eso tendrías que pensar en cuál es el canon literario que se está leyendo, es realmente el que querés construir como país. O sea, si vos pensás que quién pone el canon y si lo van a leer y si se van a identificar, porque mucho de lo que leemos en la escuela, los muchachos no se identifican porque no es la realidad con la que ellos viven todo el tiempo. Muy distinto es cuando vos lees otro tipo de escritores y escritoras en los que te toca, porque toca tu realidad. Entonces yo creo que están surgiendo cosas bien interesantes, ¿sí? Bueno, te has metido en un terreno que quiero preguntártelo entonces. ¿Y qué escritores contemporáneos deberíamos de leer? Porque nos han dicho siempre, tú y yo crecimos con eso, que el gran hacedor de la identidad nacional es Francisco Gavidia. Entonces, por lo tanto, digamos, leer Júpiter, ¿verdad?, que va a ser como la principal obra de teatro salvadoreña, o quizás la más expuesta a nivel internacional, Álvaro Menéndez Leal, ¿verdad?, con Luz Negra, por ejemplo, que han sido como, si tú quieres, esas dos grandes referentes en el caso de la dramaturgia salvadoreña. Pero la narrativa aparece, digamos, la poesía también está ahí en La Generación Comprometida. El conflicto armado nos va a dar esa literatura testimonial. Hablabas de Jorge Galán. Entonces, si pudiéramos hacer un listado para que nuestros oyentes, porque yo entiendo que escribir, yo
pues, escribo en periódicos digitales, una columna, formato blog, menos de 1000 palabras ya no te van a leer. Claro. Entonces tienes que reducir a 1000 palabras, contar lo que vayas a contar en 1000 palabras. Pero también, entonces tenés que leer mucho más. Parece mentira, pero si querés escribir un texto de 1000 palabras, tenés que haber leído mucho más para poder reducir en 1000 palabras y de manera pedagógica ordenar algo. Entonces, un listado, tú puedes dar te puedes atrever a una consecuencia de que alguno se enoje porque no lo mencionaste. ¿Qué deberíamos de leer de autores contemporáneos, los chavos y chavas que nos están viendo, para poder entender El Salvador actual y que yo me sienta identificado? Y que incluso, fíjate que acabas de decir algo bien, en mi opinión, bastante revolucionario, y es que no habrá ya que revisar si Alfredo Espino es el poeta nacional y también meter a poetas nuevos donde los jóvenes se vean reflejados en esa realidad, en esa atmósfera salvadoreña actual, y poder entonces volverlos más lectores. Mira, hay que revisar el canon y hay que revisar qué querés hacer con ese canon. Porque hay una visión de esto es lo que tenés que leer. Puedes leer lo que vos querrás. O sea, empezando por eso. Y luego, vos querés estudiar literatura. Si a vos te interesa literatura, sí, pasa por todo este canon. O sea, tenés que leer a los clásicos, a todos los que has mencionado, pero también hay que hacer una nueva visión, que eso es lo que la materia pendiente de cuáles son los autores contemporáneos que están contando cosas y que no se les ha hecho una revisión. No has mencionado... Pero Lorena Juárez tiene un niño de 15 años y le dice, ¿qué leo, Lorena? De contemporáneo. ¿Qué le dirías a ese niño? Aquí está la palabra y piérdete. Por ejemplo, que lea cosas de Carlos Ancheta, que está haciendo cosas bien interesantes. Que lea poesía de Cecilia Castillo. Que lea Crisma, que es muy fuerte en sus estructuras. Poca Sangre está haciendo cosas bien bonitas para el público infantil, con muchísima calidad. Y si te interesa la fantasía, que eso casi no se hace, que es el otro lado de Jorge. Jorge es realmente uno de los autores más importantes que tenemos en este momento. Jorge Galán. Jorge Galán. Cuando decías Poca Sangre, ¿te referías a? Alberto Poca Sangre. Alberto Poca Sangre. Sí, Poca Sangre está haciendo cosas bien bonitas, o sea, nacionales. Quiero ver quién es más. Bueno, o sea, no podés no leer a Jorgelina Cerritos. Sí, no podés no leerla. O sea, de hecho deberíamos tenerlas en los salones, igual que Jorge, igual que Poca Sangre. No es salvadoreño, pero lleva 20 años aquí. O sea, toda la obra de Santiago Nogales sobre la salvadoreñidad, a mí me parece que es una de las personas que, por ser de fuera y estar aquí, mira con una extrañeza bien bonita y particular este país, y lo ha construido de una manera súper interesante, de la cual nosotros, porque estás inmerso en esta realidad, de pronto te cuesta. O sea, porque, o sea, tú estás aquí y todo te parece normal. No así cuando tú vas a otro país y dices, ay, qué bonito aquí. Entonces te empiezas a fijar en esas otras cosas porque no te son cotidianas. A ver, se me quedan... Ay, Ana Escoto está haciendo unas cosas súper chulas también, aunque está radicada en México. ¿Qué escribe ella? Poesía. Poesía. Tiene una columna súper chévere también. Quiero ver... Se me olvidan algunos otros, perdón. Claro, pero has dado un listado interesante que como punto de partida para quienes nos están viendo en Cine Libertad puede significar abrir una puerta y por ahí vas, ¿no? Esta es la gente que está súper activa, que gana cosas y que vos los lees y te da gusto de ver cómo están trabajando. No digo que los demás no, pero digamos es el tipo de trabajo que a mí me gusta muchísimo ver que lo están produciendo. Lo que te decía, que Jorge está trabajando fantasía, está haciendo una trilogía, y eso nunca se ha hecho en este país de esa manera en la que se entiende la nueva producción literaria. Entonces yo creo que eso es súper bonito para los muchachos de ahora, que, ay, a mí me encanta Harry Potter. Bueno, ahora tenemos La Ruta de las Abejas, y el otro que se me olvida cómo se llama, pero porque tiene un nombre raro. Bien, esto es para poder escribir, pero
para hacer cine necesitamos ver películas también, ¿no? Mucho. Recuerdo que en mi materia en la universidad se llamaba Teoría e Historia del Cine. Entonces el profesor ha aparecido al principio del semestre con las 100 mejores películas que había que ver. Hay que verlas. Entonces sí, es 100 películas, ¿verdad? Entonces, Y eso es poquito. Claro. Él dijo que era para empezar, que él confiaba que después de ver estas 100 películas, nosotros íbamos a hacer un listado personal. Pero entonces, ¿qué películas recomiendas ver para poder hacer cine? O también pasar de ser, digamos, un entusiasta de la cinematografía a poder desarrollar ese gusto estético por lo que podríamos llamar el buen cine y reconocerlo del mal cine, ¿verdad? ¿Qué películas recomendás? Uno, por las 100 que te dejó tu profesor, que son las que ya todo el mundo, sí. O sea, las de Orson Welles, sí. O sea, las rusas, las japonesas, sí, mucho cine japonés, el cine chino, los franceses, por supuesto. Por supuesto, películas francesas. Los mexicanos también, ¿verdad? Los españoles, por supuesto. Mira, sí, mucho cine. Pero, por ejemplo, yo veo cuando quiero trabajar cine nacional o cuestiones nacionales, veo ciertas películas como de los 60, 40, 30, es decir, me voy a las viejeras porque son las posibilidades narrativas que tenés en el país. Es decir, vos lo que tenés son locaciones, actores, o sea, no veo cine de ciencia ficción porque no tengo el presupuesto para hacer un set de ciencia ficción. Entonces, primero por las condiciones de industria, entonces veo las de Cary Grant, o sea, Desayuno en Tiffany's, muchas viejeras, o sea, yo no sé. Y directores que, digamos, a la hora que tú te sentás a escribir guiones, decís, hombre, yo quisiera haber escrito esa película. Cuando ya hablas de escritores y guionistas y contemporáneos, o sea, tenés a los hermanos Coen, que son una cosa espectacular. Y varias argentinas, fíjate, cuando estaba estudiando cine en la universidad, en la materia de cine, yo hacía esto, conseguía la película y conseguía el guión. Entonces a veces veía la peli primero y luego veía el guión. Entonces eso hice con Kamchatka, que es la de Ricardo Darín. Entonces, claro, yo lo leí chivísimo el guión, ¿verdad? Y luego vi la peli como 2 días después y me gustaba más el final como está en el guión, yo no lo hubiera hecho así. Claro, pero tenés las condiciones en las que el niño está en el lago y está haciendo frío, entonces no podés hacerlo como está en el guión, sino que tenés sus adaptaciones. Entonces ese tipo de cosas hay que hacer. Kurosawa, tenés que verlo. La Serpiente Verde, que me fascina, contemporáneas orientales, que esas serían súper bonitas para este país, ¿sabes? Porque este país tiene una riqueza mítica que poquito a poco va empezando a salir. O sea, tenés toda esta cosmovisión indígena, mestiza. Y una historia de 3.000 años, si te vas a ver una los historia Lenca de 3.000 años, y los Nahua Pipil. Chalchuapa. O sea, no es una historia de 200 años como república, no. Es de 3.000 años. Son incluso 3.000 años. Entonces eso es bien, o sea, tenés una riqueza que yo creo que esa nos está faltando explorar, ¿sabes? Porque, y para eso está como referente, yo uso mucho referente, que lo usé para lo de los Guardianes Tepehuas, las pelis como Las Dagas Voladoras, que tenés una visión tan rara, tan mágica, que vos decís, pega con El Salvador, porque aquí ocurren un montón de cosas, que es lo que la gente siempre dice, ¿no? Ay, ¿cómo es? El realismo mágico. Yo no, este territorio es así, de extraño, o sea, así de retorcido, o sea, casi que es crónica esto, ¿verdad? Entonces creo que eso falta valorarnos como potenciales personajes extraños de nosotros mismos. Te agradezco, Lorena, por haber estado esta noche con nosotros. Perdón que me haya extendido. No, al contrario. Creo que hablar de guionismo, de cómo escribir, ha sido muy interesante para mí y me imagino que para quienes nos vieron.
Chévere. Bueno, un gusto haberte gracias, tenido, espero no José sea la Manuel. última vez. Bueno, ahí vengo otro día. Perfecto. Al regreso hablaremos sobre la película de esta noche.